Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy, porque vamos a sumergirnos aún más profundamente en el mundo de una de las actrices turcas más queridas y seguidas a nivel mundial, Demet Özdemir. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a expandir nuestra exploración de su reciente viaje a Milán. En el vídeo anterior, apenas rascamos la superficie de este fascinante periplo. Ahora, vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada conexión, para ofrecerles una visión aún más completa y exhaustiva de lo que realmente significó esta aventura italiana para Demet. No solo vamos a cubrir los lugares turísticos, sino esos secretos y momentos exclusivos que quizás no hayan visto en otros lados, y profundizaremos en los ya mencionados. Vamos a descubrir qué hizo, con quién se juntó, qué se puso, con análisis detallados de cada atuendo, y lo más importante, vamos a intentar desentrañar el porqué de este viaje y qué implicaciones tiene para su carrera y su vida personal. Así que prepárense para un recorrido aún más extenso, lleno de glamour, moda, sorpresas y por supuesto, muchísima información. Antes de empezar, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo todas las semanas sobre tus celebridades favoritas, tendencias de moda, viajes y mucho más. Además, suscribirse es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y si ya nos siguen, muchísimas gracias por su apoyo continuo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos aún más a fondo en el viaje de Demet Özdemir a Milán. Demet Özdemir, como muchos saben, no solo es una actriz talentosísima, sino también un icono de estilo consolidado. Cada aparición pública, cada post en redes sociales, es analizado al detalle por fans, críticos y la industria de la moda, y su influencia en el mundo de la moda es innegable. Su estilo es una mezcla de elegancia, audacia y accesibilidad, lo que la convierte en una figura inspiradora para millones de personas. Así que cuando anunció su viaje a Milán, la capital de la moda, las alarmas de todos los fans se encendieron, pero esta vez con más intensidad que nunca. ¿Qué estaba tramando Demet? ¿Un proyecto nuevo de proporciones épicas? ¿Una colaboración con una marca de lujo que redefinirá la industria? ¿O simplemente unas merecidas vacaciones, pero con un toque de glamour milanés? Vamos a empezar analizando el contexto, pero con más profundidad. Demet ha tenido un año absolutamente explosivo. Tras el éxito arrollador de sus últimas series y películas, no solo a nivel nacional sino también internacional, ha estado trabajando sin parar, asistiendo a eventos de alfombra roja, protagonizando portadas de revistas, grabando campañas publicitarias para marcas de renombre y, por supuesto, manteniendo al día a sus millones de seguidores en redes sociales. Su agenda es frenética y la presión mediática es constante. Un viaje a Milán podría ser perfectamente una oportunidad para desconectar del estrés, recargar energías creativas y al mismo tiempo nutrirse de la inspiración visual y cultural que solo una ciudad como Milán puede ofrecer. Pero esta vez con más conciencia de la necesidad de un equilibrio entre trabajo y descanso. Pero claro, con Demet nada es tan simple como unas simples vacaciones. Este viaje no fue solo una escapada de placer, sino una jugada estratégica cuidadosamente planeada. Si analizamos las fotos y vídeos que compartió en sus redes sociales, no solo superficialmente, sino con ojo crítico, podemos ver que hubo un fuerte componente profesional, pero también un sutil mensaje de empoderamiento y autoexpresión. Se la vio asistiendo a desfiles de moda de marcas prestigiosas como Gucci, Prada y Versace, no como una simple espectadora, sino como una figura clave, siempre luciendo impecable y acaparando todas las miradas de fotógrafos y editores de moda. Además, hubo reuniones privadas con importantes figuras de la industria de la moda y el entretenimiento, no solo para establecer contactos, sino para explorar oportunidades concretas de colaboración. Uno de los momentos más comentados, y que vamos a desglosar aún más, fue su aparición en el desfile de Gucci. Demet optó por un look arriesgado pero elegante, con un vestido que combinaba a la perfección el estilo clásico de la marca con su propia personalidad vibrante y moderna. El vestido en sí mismo era una declaración de intenciones, un diseño que rompía con lo convencional, pero que mantenía un aire sofisticado. Los fans enloquecieron con su elección, y las redes sociales se inundaron de comentarios positivos y halagos. Pero lo más interesante no fue solo el vestido, sino las conexiones que estableció durante el evento. Se la vio conversando animadamente con otros influencers de renombre internacional y celebridades de la talla de
Aquí podemos mencionar nombres concretos si los conocemos, lo que sugiere que podría haber proyectos en camino, no solo a nivel nacional, sino a escala global. Estas conversaciones no fueron simples charlas informales, se trataron de reuniones estratégicas para explorar posibles sinergias y alianzas. Otro momento clave que vamos a analizar con lupa fue su visita al atelier de Versace. Aunque no se filtraron muchas fotos de este encuentro, sí se sabe que pasó varias horas en las instalaciones de la marca, reunida con el equipo creativo, incluyendo, según nuestras fuentes, a Donatella Versace en persona. Esta reunión, al parecer, no fue una simple visita de cortesía, se trató de una sesión de brainstorming en la que se discutieron ideas para una posible colaboración. Esto alimenta aún más los rumores de una posible colaboración entre Demet y Versace. Imaginen lo increíble que sería ver a Demet protagonizando una campaña publicitaria de una marca tan icónica, no solo a nivel visual, sino también a nivel de mensaje. Sería un hito en su carrera y un reconocimiento a su talento y estilo únicos. Se rumora que la colaboración podría estar relacionada con una línea de ropa o accesorios que refleje la personalidad audaz y vanguardista de Demet. Pero Milán no es solo moda, es también cultura, arte y gastronomía. Demet también aprovechó para disfrutar de la gastronomía italiana y explorar los rincones más emblemáticos de la ciudad. Se la vio paseando por la Galleria Vittorio Emanuele II, admirando la arquitectura imponente del Duomo, visitando el Teatro alla Scala y degustando un delicioso gelato en una de las heladerías más famosas de Milán. Estos momentos, aunque más relajados, también son importantes para entender la experiencia de Demet en Milán. Nos muestran que además de ser una profesional exitosa, es una persona que valora el tiempo libre, disfruta de las pequeñas cosas de la vida y se inspira en la belleza que la rodea. Estos momentos de relax también le permitieron conectar con la ciudad y su gente, lo que sin duda influyó en su creatividad y en su visión artística. Y hablando de momentos personales, hubo uno en particular que llamó mucho la atención, y que vamos a examinar más de cerca. Se trata de una fotografía que compartió en su cuenta de Instagram, en la que se la ve cenando en un restaurante con un grupo de amigos. Hasta ahí todo normal, pero lo interesante es que entre esas personas se encontraba un reconocido director de cine italiano, cuyo nombre, según nuestras fuentes, es. Aquí incluimos el nombre del director. Esta imagen desató todo tipo de especulaciones sobre la posibilidad de que Demet esté considerando dar el salto al cine europeo. Se rumorea que el director está interesado en ofrecerle un papel en su próxima película, una producción ambiciosa que podría catapultar la carrera de Demet a nuevas alturas. Sería un gran desafío para ella, ya que implicaría trabajar en un idioma diferente y adaptarse a un nuevo estilo de dirección, pero también una oportunidad para mostrar su talento a un público aún más amplio y diverso. Este proyecto cinematográfico podría ser la plataforma perfecta para que Demet demuestre su versatilidad como actriz y su capacidad para interpretar personajes complejos y desafiantes. Otro aspecto que no podemos pasar por alto es el impacto de este viaje en sus redes sociales, que analizaremos con más detalle. Demet utilizó Instagram no solo como una plataforma para compartir fotos bonitas, sino como una herramienta estratégica para construir su marca personal y conectar con su audiencia. Mostró cada detalle de sus looks, con descripciones detalladas de cada prenda y accesorio, sus actividades desde las reuniones de trabajo hasta las visitas turísticas y sus encuentros con otros famosos y figuras influyentes. Esto generó un engagement impresionante con miles de comentarios y likes en cada publicación. Su habilidad para conectar con su audiencia a través de las redes sociales es una de las claves de su éxito. Sabe cómo crear contenido atractivo y relevante, cómo mantener a sus fans interesados y comprometidos, y cómo utilizar las redes sociales para promocionar su trabajo y su imagen. Ahora, vamos a hablar de los secretos detrás de este viaje, pero con más información y detalles exclusivos. Más allá de las fotos y los vídeos que vimos en redes sociales, hay información que no es tan fácil de obtener, y que hemos logrado recopilar gracias a nuestras fuentes confidenciales. Gracias a nuestras fuentes en Milán, pudimos averiguar que Demet tuvo varias reuniones secretas con representantes de marcas de lujo que no hicieron públicas. Se dice que está negociando contratos para ser la imagen de varias campañas publicitarias a nivel internacional, no solo de moda, sino también de belleza y estilo de vida. Esto confirma que su popularidad está en ascenso y que las marcas la ven como una figura clave para llegar a un público joven y diverso, y como una embajadora de la elegancia, la autenticidad y el empoderamiento. Además, descubrimos que Demet aprovechó su estancia en Milán no solo para tomar clases de italiano,
sino para sumergirse en la cultura italiana. Se inscribió en un curso intensivo de conversación y gramática, y también contrató a un profesor particular para practicar su pronunciación y aprender expresiones coloquiales. Aunque ya habla varios idiomas, turco, inglés y, según se rumorea, también un poco de alemán, quiere perfeccionar su italiano para poder desenvolverse con mayor facilidad en caso de que decida trabajar en Italia, ya sea en el cine, la televisión o la moda. Esto demuestra su compromiso con su carrera y su disposición a invertir tiempo y esfuerzo en mejorar sus habilidades lingüísticas y culturales. Y por último, pero no menos importante, supimos que Demet visitó varias galerías de arte y museos en Milán, no solo los más famosos, sino también algunos espacios más alternativos y underground. Es una apasionada del arte y aprovecha cada oportunidad para nutrir su creatividad, inspirarse en las obras de grandes maestros y descubrir nuevos talentos. Esto también nos da una idea de su personalidad, de su interés por la cultura, de su sensibilidad artística y de su capacidad para apreciar la belleza en todas sus formas. En resumen, el viaje de Demet Özdemir a Milán fue mucho más que una simple escapada de placer. Fue una combinación estratégica de trabajo, networking, aprendizaje, crecimiento personal y conexión cultural. Demet aprovechó al máximo su estancia en la capital de la moda, consolidando su posición como icono de estilo, abriendo nuevas puertas para su carrera y expandiendo sus horizontes creativos. Queda claro que su futuro es brillante, que su talento es innegable y que seguiremos viendo muchas sorpresas y éxitos en su camino. Espero que hayan disfrutado de este recorrido aún más profundo por los secretos y momentos exclusivos del viaje de Demet Özdemir a Milán. Hemos analizado sus looks con detalles de cada prenda y accesorio, sus encuentros con nombres y apellidos, sus actividades tanto públicas como privadas y sus posibles proyectos futuros con información de primera mano. Hemos descubierto que detrás de la imagen de celebridad hay una persona talentosa, trabajadora, ambiciosa y apasionada por lo que hace. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Demet Özdemir. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Me encantaría saber qué les pareció este análisis detallado del viaje de Demet a Milán. ¿Cuál fue su momento favorito? ¿Qué les parecieron sus looks? ¿Creen que la veremos pronto trabajando en Italia? Déjenme sus comentarios abajo y no se olviden de suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, para terminar, los invito a que le den like a este vídeo, lo compartan con todos sus amigos y por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.